candidato va a ser Gustavo Bolívar. Es libretista, fue senador de la República, un muy reconocido activista, muy cercano al presidente Gustavo Petro. Gustavo, buenos días. Hola Néstor, muy buenos días y a tus compañeros en la mesa y a los oyentes. Gustavo, ¿estas cifras que yo estoy dando coinciden con las que usted tiene de la encuesta? Sí, señor, sí. Lo que pasa es que como estamos en un periodo electoral muy frío, pues obviamente siempre, y incluso yo fui activista del voto en blanco en 2014, el voto en blanco siempre arranca con mucha fuerza mientras la gente va tomando decisiones, pero eso es lo que significa entre voto en blanco e indecisos, es que hay casi un 60% de las personas que no han tomado una decisión todavía sobre por quién votar en la alcaldía de Bogotá. Sí, 60 y pico. En esta encuesta preguntaron, ¿usted va a votar por el pacto histórico o esta es una encuesta abierta? Mira, yo aquí tengo que decirlo con un poco de prepotencia y no me gusta, más o menos calculábamos que yo podría ganar la encuesta dentro del pacto histórico. Pero lo que yo quería medir, y en eso fui muy enfático, era las opciones de segunda vuelta en combinaciones con Galán, con Oviedo y con Lara. Sí. Y ahí, si ustedes ven, en esa encuesta más o menos hay un empate técnico, lo que demuestra que se podría luchar por esa candidatura en segunda vuelta. Si hubiera sido la distancia mucho más grande, yo creo que le hubiera ahorrado al presidente esa derrota, porque yo creo que termino convirtiéndome como en un referendo de lo que esté pasando en el gobierno en octubre. O sea, yo sé, si al gobierno le está yendo bien, es posible que yo esté muy atado a esos resultados, del mismo modo que si le está yendo mal, seguramente la gente no va a querer repetir un candidato del cambio o un candidato del pacto histórico. Ese es un análisis muy interesante. ¿Usted cree, al final de cuentas es casi inevitable por su cercanía con el presidente Petro, correcto, esto va a ser un referendo sobre el presidente en Bogotá, si lo entiendo bien? Puede convertirse en eso, porque pues yo por lealtad no tendría ese cálculo político de que en un gobierno que tenga dificultades yo apartarme o hacerme el loco y decir que soy independiente, etcétera. No, yo tengo una lealtad con el presidente Petro, con sus programas, ayudé a elegirlo, estoy aquí dando la batalla por su gobierno, entonces me quedaría muy mal desligarme y por eso me someto prácticamente a ese referendo. Yo calculo que de aquí a octubre la gente va a sentir, sobre todo ahorita que se haga el corte del primer año, el 7 de agosto, va a sentir que las cosas en Colombia están cambiando, y confío en que la gente me dé el voto de confianza para que desde lo local, desde el territorio, nosotros también podamos contribuir a ese cambio. Y usted, Gustavo, que es un hombre realista, ¿se está metiendo a la piscina porque cree que puede ganar o porque quiere dejar una constancia alrededor del momento político? No, yo medí mucho, yo por eso, incluso antes de esta habíamos hecho otra encuesta, pero ya es muy privada. Yo quería medir realmente las posibilidades y creo que las tengo. No puedo decirle a la gente que es fácil, ni que ya gané, ni que, como dicen muchos, ganamos en primera vuelta de una. Es un trabajo que está por hacerse, pero yo creo que mientras haya posibilidades, ahí estaré, y por eso tomé esa decisión de dar el paso a la candidatura. Sí, y el primer paso lanzado esta mañana, Gustavo, ¿cuál va a ser? ¿Qué viene en estos 3 meses para usted como candidato? Bueno, en este momento nosotros estamos elaborando con un grupo de expertos, incluso internacionales, un programa de gobierno para Bogotá. Digo internacional en el tema de la movilidad, porque ustedes saben que estuve deambulando por el mundo, mirando cómo funcionan las ciudades, y en eso pues encuentro muchos expertos que se ofrecen a trabajar o a dar sus ideas para mejorar la movilidad de Bogotá. Pero ese programa de gobierno lo vamos a entregar el sábado con la inscripción a la candidatura, o el viernes, no hemos decidido el día. Senador Bolívar, usted se retiró del Senado por problemas de plata, fue lo que dijo, y en ese momento su sueldo era de 34 millones de pesos como senador. Ahora quiere ser alcalde, que tiene un ingreso de 18 millones de pesos mensuales, es decir, prácticamente la mitad de lo que se ganaba como congresista. ¿Qué pasó al fin con los problemas de plata que usted tenía? No, mira, yo el sueldo de congresista siempre lo doné. Yo nunca me he querido aprovechar del Estado. Incluso el de alcalde, pues no quiero hacer campaña con eso, también lo pienso donar. Esos son marginales con relación a la cantidad de impuestos que yo pago. Entonces yo ya organicé mis finanzas, eso era una de las cosas que yo tenía que hacer, por eso no había dado el paso. Ya pude hacer unos contratos con algunas firmas, después ya las revelaré. Con esos anticipos y con ese dinero que he venido ganando en estos 6 meses, ya puedo decir hoy que estoy libre de deudas.
y que también tengo cómo financiar mi estadía en la alcaldía, porque efectivamente pues por el volumen de impuestos que pago no tendría con ese salario cómo complementarlo. Pero Gustavo, para ser preciso, ¿usted no renunció a la senaturía por razones económicas? Sí, y enseguida hice 2 contratos. En enero mismo ya estaba trabajando con RCN y con Telemundo, y ya con esos dineros he podido venir pagando las cosas que tenía atrasadas y haciendo el ahorro para lo que viene, porque si llego a ganar, obviamente el salario no me da para pagar los impuestos. No es que quiera decir que sea bajito o nada, sino me han interpretado mal ahí en esa parte. Es que yo pago más impuestos de lo que devengaría, entonces eso ya está arreglado también. Ok, ahora, teniendo en cuenta que usted viene de renunciar a un cargo de elección popular, ¿qué tranquilidad pueden tener sus votantes, los eventuales votantes, de que usted no va a renunciar por la misma razón a la alcaldía de Bogotá? Pues yo renuncié en primera medida para no inhabilitarme. Si yo no hubiera renunciado el 31 de diciembre, porque el pacto histórico ya me había manifestado su interés de que yo fuera su candidato. Entonces, hacemos un acuerdo, todos los del pacto histórico decimos no tenemos hoy con quién pelear esa alcaldía, diferente a su nombre, pues para no inhabilitarse tiene que renunciar en diciembre. Pues entonces, para poder ser alcalde yo tuve que renunciar en diciembre, que era el plazo último que tenía yo por ley para no inhabilitarme. Sí. Gustavo, ¿qué va a pasar con el metro? Bueno, ¿Va a respetar el contrato que hay? ¿Va a modificarlo? ¿Qué va a hacer? Mire, nosotros lo que queremos es que el metro se siga construyendo como se viene construyendo. Ahí ha avanzado lentamente, lamentablemente no tiene los estudios de tercera fase, pero vamos a seguir insistiendo, incluso desde el gobierno nacional, para que el tramo de la Caracas, que es lo único que estamos pidiendo, sea subterráneo. Un tramo subterráneo de la Caracas valoriza las propiedades, libera espacio en superficie para ciclovías, para jardines, para embellecer la ciudad. Atravesar el centro de la ciudad con una cicatriz, con una cremallera, que significa un metro elevado, devalúa las propiedades, va a tugurizar más la Caracas de lo que ya está, se va a convertir en un vividero, en un atracadero, en un orinal, como dijo en algún momento el mismo alcalde Peñalosa, y nosotros no queremos que esa cicatriz, que dura de pronto más de un siglo, porque no creo que nosotros tengamos el dinero para estar tumbando metros, lo hagamos bien. Y ya hay unas propuestas del gobierno nacional que viene trabajando incluso con el consorcio chino y con la misma alcaldesa para que ese tramo sea subterráneo. Eso nosotros vamos a tratar de hacer lo posible para que eso se cumpla. Si el 1 de enero, que es cuando se posesiona el nuevo alcalde, y yo he sido elegido por los votantes, no se logró y se dijo que ya tiene que ser elevado, pues nosotros no nos vamos a interferir en esa obra y se va a hacer como está concebida. Pero usted sabe, Gustavo, que hoy, a propósito, hay un acto esta mañana en el patio taller de Bosa, con el cual comienza la construcción del tren del metro elevado, lo que se llama el viaducto. Eso ya parece inevitable, irrevocable. Es que ese tramo elevado que viene desde Bosa hasta la 1 de mayo, después se mete por Ciudad Monte, no tendría ningún cambio. Entonces nosotros lo que estamos diciendo al consorcio es, sigan haciendo la obra, vénganse trabajando la obra ahí, mientras se cambian los estudios para hacer el tren subterráneo por la Caracas. Pero hay otra propuesta todavía que me parece mucho más viable, y es que el tren subterráneo que dejó en fase 3 Gustavo Petro ya tiene los estudios del metro subterráneo en su paso, no por la Caracas, sino en ese momento pasaba por la 9ª. Entonces sería hacer un enlace del metro elevado con los estudios que ya existen anteriores, para no tener que hacerlos nuevamente y poder tener ese tramo por el paso por el centro de la ciudad subterráneo. Sí, pero claro, pero eso sería fase 3, fase 2. La línea 1 del metro, ¿usted intenta modificarla o intenta respetarla como está contratada? No, nosotros vamos a respetar el contrato, pero se están haciendo intentos, eso yo no los puedo hacer porque no soy alcalde, pero si el 1 de enero ya la línea está contratada, la línea que está contratada definitivamente va a ser elevada, yo tengo que respetar eso. Estamos tratando de no cometer un error histórico y urbanístico para que Bogotá esté atravesada por un tren elevado que le va a traer una tuburización al centro de la ciudad, y eso es lo que estamos tratando de evitar. Y valorizar
para que los propietarios de esos predios que están cercanos a esas estaciones también vean florecer sus finanzas, porque seguramente le van a incrementar el precio a sus propiedades, distinto a lo que pasaría si el metro fuera elevado, que les va a tirar el precio al piso. Gustavo, en el acto de esta mañana, en el lanzamiento de su candidatura, usted está anunciando la construcción de un deprimido que iría por Soacha, ¿cierto? Un túnel por La Calera y un tranvía por la avenida Boyacá que atraviesa Bogotá. ¿Esto es posible, es realizable o es promesa de campaña? No, yo me reuní con el presidente de la República, me reuní también con el ministro de Transporte, les pregunté la viabilidad del tema y las 3 obras se pueden hacer. Ahora, no sé si se pueden terminar en esos 4 años. Ustedes saben cómo son los tiempos, son muy cortos en estudio, se va 1 año, en licitación, se va otro, pues, pero por lo menos arrancado queda eso. Es una promesa. ¿Y ellos le garantizaron, el ministro y el presidente, que habría plata y apoyo para estas obras? Ellos me garantizan que vamos a hacer los estudios para mirar por qué modalidad se financia, porque eso puede ser también una APP o puede ser también por concesión. Ustedes saben que muchas empresas por un peaje están dispuestas a construir esas obras, y también qué porcentaje va a poner la nación, el departamento, porque Soacha no es de Bogotá, Soacha es de Cundinamarca, y eso sería una obra intermunicipal. Pero también tenemos que sentarnos con tanto con el gobernador como con el presidente o su ministro, para mirar de qué manera lo vamos a financiar. Pero es una voluntad política lo que se necesita, y la hay. Del presidente obras, y mía. ¿Y estas obras son de qué valores, para tener una idea? No, porque no hay estudio, uno no puede saber cuánto cuestan unas obras, pero sí sabemos más o menos las características. Sería un túnel de 9 kilómetros. ¿Cómo está financiada una obra sobre la cual no hay ni siquiera un valor calculado? Yo no dije que estaba financiada. Dije que hay una voluntad política para hacerlo y que nos vamos a sentar a mirar el modelo de financiación. Pero es que las cosas aquí, Néstor, se hacen es con voluntad política. Y le estoy diciendo que hay la voluntad política del futuro alcalde y la del presidente, y yo estoy seguro, no he hablado con el gobernador, que él también va a querer. Voluntad política es un término un poquito gaseoso. Pensé que eso significaría sí, hágale, proponga, que nosotros estamos dispuestos a financiar. No, claro que ellos tienen que poner una parte, eso lo dice la ley, y Bogotá tiene que poner otra parte, pero yo les dije, el viernes o sábado voy a presentar un plan de gobierno y ahí seguramente ya tendremos unas primeras luces. Ok. El túnel de La Calera que usted propone, Gustavo, ¿es de dónde a dónde? Mira, hay estudios ya incluso, aproximaciones, factibilidad, en 3 lugares. Hay uno que iría por la calle 100, sí. Hay otros que proponen por la calle 153, incluso hablan de la 170. Pero eso también, como te digo, tenemos que sentarnos a mirar lo que hay y lo que viene. Lo que viene, ¿qué es? Que nosotros vamos a hacer el túnel, pero tenemos que mirar en el menor sitio. Por ejemplo, en el tramo de la calle 100 solo sería un túnel de 3 kilómetros, pero en los otros tramos ya se encuentran de frente con la represa de San Rafael, entonces tendría que hacer otros esguinces. Todo eso lo vamos a estudiar. Lo que yo le estoy diciendo a los bogotanos es: tenemos la voluntad de hacer esos 2 túneles, vamos a estudiarlos. Cuando tengamos los estudios y el precio, pues ya lo daremos a conocer. Y señor Bolívar, el otro proyecto, el deprimido por Soacha, ¿cómo sería? ¿De dónde a dónde? Pues mire, de la Sevillana a salir de Soacha hay 9 kilómetros. Entonces vamos a mirar qué es lo mejor, si desde la misma Sevillana o un poquito más adelante desde Bosa, pero todo eso también está por ver. Y no sabemos si sea un deprimido, que es distinto a un túnel, ¿no? Esas 2 cosas también están por definirse. Pero el presidente sí me dijo, tengo la voluntad, incluso yo en enero había puesto un tuit sobre el tema y él dijo, eso ha sido un anhelo mío hace mucho tiempo, porque también propuso, yo creo que en el gobierno de Santos, el vicepresidente de la época, Germán Vargas, había propuesto un viaducto, o sea, una avenida de 2.º piso por ahí, y recuerdo mucho que cuando éramos congresistas con Gustavo Petro, vimos la propuesta y él me dijo, no, los viaductos segregan las ciudades, las parten. Yo me acuerdo mucho que urbanísticamente él lo tenía claro. Yo haría un túnel, me dijo él. Entonces, cuando yo propongo el túnel, él sale a respaldarlo, obviamente.
Señor Bolívar, quisiera cambiarle de tema, quisiera llevarlo a propósito de la confianza. Usted, siendo senador, fue muy activo apoyando, respaldando las protestas, particularmente la Primera Línea. Y quiero preguntarle por el apoyo Primera Línea, que destruyó en gran medida obras en Bogotá, infraestructura en Bogotá, y todavía no se repone la ciudad. ¿Usted cree que van a pasar sus electores o los bogotanos algún tipo de cuenta de cobro por lo que pasó hace algunos meses con la Primera Línea y su apoyo a ese grupo? Primero que todo tengo que aclarar que yo no apoyé la violencia de la Primera Línea. Nunca entregué un elemento para violencia de la Primera Línea. Esas violencias no las construye Gustavo Bolívar. Son violencias sociales, son globos que se van inflando por el inconformismo, por la falta de oportunidades de los jóvenes que en un momento estallan. Yo lo que hice fue comprar unos cascos y unas gafas para que a los jóvenes que en ese momento le estaban sacando los ojos se protegieran, no más. Entonces no van a confundir con ese tema. En el segundo tema, los jóvenes y los niños de Bogotá, niños y niñas, van a ser el centro de todas las políticas. Te voy a tirar el primer dato. El PAE hoy alimenta a los niños 180 días. Nosotros lo vamos a extender a 365 días. Eso sí ya tiene estudio y costo. Hoy invierte el distrito 581.000 millones en el PAE de lunes a viernes. Nosotros con 670.000 millones lo vamos a extender a sábados y domingos. Y estamos hablando con las cajas de compensación para extenderlo a las vacaciones también. Es increíble que hoy los niños solamente coman 180 días y hay estudios que demuestran que todos los niños de Bogotá llegan con 3 kilos menos de peso después de vacaciones. Entonces nosotros vamos a hacer que todos los niños coman los 365 días. Las carencias afectivas y la desnutrición es lo que causa la delincuencia en el futuro. Y nosotros tenemos para los niños otro programa muy lindo. En mi periplo por el mundo he descubierto, pues eso está, digamos no he descubierto, he notado que no hay un solo país desarrollado que no sea bilingüe. Nosotros vamos a impartir educación bilingüe en Bogotá. Toca hacerlo despacio, porque primero tenemos que empezar con los niños de preescolar. En 2024 vamos a reclutar los profesores, se necesitan 3.000 profesores de preescolar bilingües y vamos a empezar un programa que terminará en 2036 con la primera generación de bachilleres bilingües en Colombia. Y yo les puedo asegurar a ustedes que un joven bilingüe bien nutrido no sale a pegarle una puñalada a un semejante por un celular. Entonces nosotros vamos a implementar la educación bilingüe, es un programa de largo plazo. Nuestro programa de gobierno va hasta 2038, cuando Bogotá cumple 500 años, o sea que en los 4 años que tenemos solo vamos a sentar las bases de una Bogotá con una gran calidad de vida que pueda estar en 2038 entre las 20 ciudades con mejor calidad de vida en el mundo. Hoy ocupamos el puesto 175. Sí, pero le hago una pregunta financiera, porque los expertos en el presupuesto de Bogotá dicen que el nivel de endeudamiento de la ciudad es el más alto en toda su historia y que lo que va a tener el próximo alcalde es muy poca movilidad distinto de ejecutar los proyectos que ya se contrataron con estos niveles de endeudamiento. ¿De dónde va a sacar la plata? Mira, el hueco grande que tiene hoy la capital es Transmilenio. Nosotros estamos erogando ya casi 3 billones anuales. Ese es el déficit de Transmilenio anual, 3 billones, un poquito menos del presupuesto de educación, imagínense. Pero nosotros nunca habíamos podido auditar los costos de estas empresas. Nunca lo hacían por ser empresas privadas, pero en el Plan Nacional de Desarrollo ya quedó un artículo donde ellos nos tienen que mostrar la estructuración de sus costos para saber por qué ese déficit tan grande. O sea que nosotros tenemos que empezar a hacer una reestructuración también de las finanzas de la ciudad. Y nosotros, ustedes saben, estamos empeñados en una campaña de cero corrupción. La gente me conoce, la gente sabe que yo no vine a enriquecerme a la política, que jamás he hecho un contrato con el Estado, que jamás me he prestado ni para hacer lobby con los ministros, ni para el nepotismo, ni nada de esas cosas. Entonces nosotros vamos a hacer un gobierno transparente que seguramente, créanme que la corrupción es una vena rota gigantesca que va a liberar muchísimos recursos. Es verdad lo del endeudamiento, pero aún así me hablaban ayer unos financieros que hemos contratado. Todavía Bogotá para los 4 próximos años tiene un cupo de endeudamiento de 10 billones, porque a la medida que también
se va endeudando, también se van cumpliendo unos compromisos que se van pagando y va liberando espacio, y creo que en estos 4 años se liberan 10 billones más. Esto sumado a que obviamente vamos a tener el apoyo decidido del gobierno nacional, porque eso fue una de las causas por las que me lancé y fue una de las reuniones que tuve con el presidente Petro. Es Gustavo Bolívar, a partir de hoy candidato a la alcaldía de Bogotá. Estamos a 3 meses de las elecciones. Gustavo, quiero hacerle una pregunta final. Me están contando desde el lugar donde usted está que su asesora de campaña en Bogotá para temas de salud es Carolina Corcho. Sí, señor. A mucho orgullo es Carolina Corcho. Y vamos a implementar en Bogotá 2 de los pilares de la ley de la reforma a la salud que no se necesita de ley para implementarlo. La primera es los centros de atención prioritaria, porque le cuento que tenemos una estadística lamentable según la cual el 75% de los servicios de salud de Bogotá están todos en el nororiente de la capital. Eso tiene que ver también con la movilidad, de cómo hacemos proximidades felices, cómo la gente tenga los servicios cercanos. Entonces esos centros de atención prioritaria los vamos a empezar a implementar ya hacia los lugares donde no existen, y eso es parte de la reforma de la salud. Y otro tema, que son los territorios saludables, la salud preventiva también la vamos a empezar a implementar. Ya lo hizo Gustavo Petro en su gobierno. En la Bogotá Humana había 1000 equipos de psicólogos, médicos y enfermeras visitando las casas. Eso fue reducido a 70 equipos por Peñalosa. Hoy hay 300 con Claudia. Vamos a llegar otra vez a los 1000 equipos en territorios saludables. Esos 2 pilares están en la reforma en la salud, y yo no veo por qué la ciudad tenga que oponerse a eso. La salud preventiva le va a ahorrar miles de millones de pesos al sistema de red pública hospitalaria. Seguramente tendremos oportunidad de hablar durante esta campaña, ahora en su condición de candidato oficial del Pacto Histórico. Gustavo, gracias por acompañarnos, le deseo feliz día. Bueno, Néstor, y de todos tus compañeros, un saludo. El ex senador, el libretista, nuevamente metido en una campaña electoral. Estás escuchando Blue Radio.